Cuando a un cubano le preguntan motivo de viaje para venir a Canadá, eso quiere decir, cubano, ¿para qué tú quieres venir a Canadá? ¿Hacer qué tú quieres venir a Canadá? ¿Con qué quieres venir a Canadá? Buenas tardes, típicos y típicas. Aquí estamos con otro capítulo de acá de nuestro canal, y esta vez vamos a hacer una pausa en vez de comenzar con los videos de cómo venir a estudiar a Canadá, porque siempre estoy con la misma cantaleta de ven a estudiar y ven a estudiar y ven a estudiar. Bueno, hoy vamos a hablar, porque además nos lo han pedido, de cómo venir a Canadá como turista desde Cuba. En el blog de FL Translations vamos a dejar una foto de la lista de documentos que genera el sistema cuando vienes a Canadá a visitar a un familiar, porque sabemos también que la conexión en Cuba no es la mejor y es bueno ya tener el link directo para ir y no perder tanto tiempo. También que no olviden que tenemos traductores certificados para todos los documentos que necesiten traducir. En el caso de una visa de turista, si se hace desde Cuba, no hace falta traducir nada, se puede hacer en español porque los documentos no se procesan dentro de Canadá. Si necesitas algún tipo de traducción o tienes alguna persona conocida que necesite algún tipo de traducción para su negocio, para sus estudios, para sus trámites migratorios o incluso para lo que sea, pues nosotros tenemos traductores certificados en Canadá que son reconocidos por el Ministerio de Inmigración. Así que ya sabes, si te interesa, quédate conmigo y dame like. Bueno, lo primero que les voy a decir es que es súper difícil venir a Canadá desde Cuba como turista, en calidad de turista, si eres cubano, claro. Entonces, en este sentido, bueno, es muy difícil no hablar de política. A mí no me gusta hablar de política en este canal, yo para eso tengo otros espacios. Pero bueno, es muy difícil no hablar de emigración y dejar la política a un lado cuando se trata de Cuba. No estamos hablando de Francia, no estamos hablando de Alemania, no estamos hablando de Chile, estamos hablando de Cuba. Por tanto, el tema político, pues desgraciadamente, está ahí. Para empezar, la visa es el mecanismo que tienen los países para regular la inmigración a su territorio y que no impacte de manera negativa la economía y el equilibrio social. Nadie en el mundo teme un éxodo de Estados Unidos, un éxodo migratorio de Estados Unidos o de Canadá. Por el contrario, cuando se trata de Cuba, todos los países del mundo temen un éxodo migratorio de cubanos. Por tanto, toman medidas en consecuencia. Vamos a hablar de la visa de visitante. Lo primero que tienen que tener claro es, según la sección 12 del IRPR, de las regulaciones, es que si vas a pedir visa de turista, tiene que ser desde fuera. Si lo vas a hacer desde fuera, no se va a tramitar dentro de Canadá, por tanto lo puedes hacer en español. En el caso de Cuba, se está haciendo en México. En la época de nosotros se hacía en la embajada de Cuba, pero todos conocemos de los ataques sónicos, todos conocemos del síndrome de La Habana, que también afectó a la embajada de Canadá. Por tanto, la embajada de Canadá, mucho antes de COVID, dejó de hacer muchos de sus trámites migratorios o de sus trámites consulares y lo estaba haciendo la embajada de México. En la descripción del video voy a dejar el sitio para comenzar los trámites de una, el vínculo para comenzar los trámites de una solicitud de visa de turista. Y ahí el sistema te va a empezar a pedir muchas preguntas. Lo primero que tienen que dejar claro es el motivo de viaje. Y alrededor de ese motivo de viaje tiene que girar toda la solicitud de visa de turismo. Si se desvían, banderita roja, y para los cubanos una sola banderita roja es no. Porque el problema es que uno de los parámetros que los agentes de inmigración toman en cuenta a la hora de revisar una solicitud de visa es las condiciones económicas, políticas y sociales del país de residencia de la persona que está pidiendo la visa. Entonces todos sabemos, obviamente, que las condiciones económicas de Cuba son fatales y cada vez van a peor. Las condiciones políticas son infernales y cada vez van a peor. Por tanto, desgraciadamente, ya eso nos garantiza una negativa total, sin pasar a otros puntos. Ya por ahí, ya tenemos el no retratado en la frente. En sentido general, motivo de viaje para venir a Canadá, en realidad lo que te quieren preguntar es: convénceme de que vas a regresar al final de tu estancia. Convénceme de que no vas a bajar para Estados Unidos. Convénceme de que tú eres legítimo turista, si puedes. Eso es el kit de la cuestión. La mayoría de los cubanos que vienen a Canadá vienen a visitar a un familiar o a un amigo.
familiar cercano, lejano, lo que sea, pero viene un amigo. A raíz de ahí tiene que girar toda la solicitud. ¿Por qué? Porque a raíz de ahí empiezan a generarse una serie de documentos. Cuando ellos terminan de hacerte las preguntas, se empiezan a generar una serie de documentos. Los documentos, por ejemplo, les voy a poner una foto. Por ejemplo, nosotros hicimos como que queríamos venir a visitar a Canadá, a visitar a un familiar en Canadá, y empezó el sistema a hacernos varias preguntas y nos generó todos estos documentos que tienen. ¿Ah? Entonces, qué sé yo, pasaporte. Entonces, pasaporte, aquí es bueno que pongan la primera página del pasaporte con toda la información, y sobre todo, si tienen visas o viajes a lugares anteriores, pongan las páginas también de la visa y las páginas de las entradas y salidas a esos lugares. Bueno, también, qué sé yo, foto, y como dijimos que veníamos a ver a un familiar, entonces hay una carta de invitación. Esos son documentos obligatorios que te piden. Bueno, uso de un representante, te piden varias planillas, bla, bla, bla. Empiezas a llenar las planillas, las fotos y evidencias de la solvencia económica de la persona que te invita. Si tú dices que tú vienes a un concierto de Metallica, tú tienes que presentar evidencias de que tienes el pasaje, que tienes el ticket, que tienes esto, que lo otro. Pero si tú vienes a un concierto de Metallica, pero en las planillas tú pones que tienes un hermano en Canadá, ahí eso saca una banderita roja. Coño, viene a un concierto, pero entonces tiene un hermano. Ese hermano, no. Y ahí te dicen que no, porque eres posible migrante, porque el hermano te puede, en fin. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de solicitud de visa? Primero, se prepara el dossier, que ya les expliqué con toda la lista de documentos. Luego, ese dossier lo revisa un agente en el centro de evaluación de documentos, y qué sé yo, qué sé cuándo, un agente de inmigración. Luego, en el caso de que la visa sea otorgada, se pone la visa en el pasaporte. La visa luce así. Una vez que ya se pone la visa, pues el visitante puede viajar a Canadá. Ya se te autoriza en la frontera o en el puerto de entrada. En este caso, para los cubanos es el aeropuerto. En el puerto de entrada se te autoriza la entrada al país, después de que se hace una revisión de todo. Y luego, pues entonces el visitante tiene que cumplir con sus obligaciones de salir del país al final de su estancia. Y aquí, esto es lo que más preocupa a las autoridades canadienses, porque en el dossier tiene que quedar bien claro para el agente que la persona va a salir del país, sobre todo para los cubanos. El dossier tiene que estar organizado de una forma que sea asequible y fácil para el agente revisarlo y hacerlo todo. Si quieres, pueden poner un índice, pueden hacer una carta diciendo aquí están estos documentos, una explicación, etcétera, etcétera. Todo lo pueden hacer de manera que cuando el agente vea aquel, coño, qué organizado está esto, qué bonito, qué bueno. Eso es una buena impresión. Bueno, ahora vamos a analizar los parámetros que toma en consideración un agente de inmigración a la hora de tomar una decisión. Desgraciadamente, y esto es triste decirlo porque me toca de cerca, nosotros tenemos la de perder, tenemos fatalismo geográfico, o quizás tenemos, en vez de fatalismo geográfico, lo que tenemos es fatalismo político. Una visa de turista cuesta $100 canadienses. Una visa de turista cuesta $100 canadienses, pero al cubano casi nunca le cuesta $100 canadienses. Al cubano casi siempre, como mínimo, le cuesta 200, o 300, o 400. ¿Por qué? Porque el cubano tiene que presentarse la primera vez. Le dicen que no, se vuelve a presentar, y le dicen que no, y se vuelve a presentar, y le dicen entonces a la tercera o la cuarta le dicen que sí. O no le dicen que sí nunca. Eso está mal. Aquí vamos a ver cómo se hace para que les voy a dar los parámetros que ellos tienen en consideración para que a la hora de aplicar ustedes los tengan en cuenta, y sobre la base de esos parámetros pues entonces hagan la aplicación y que les digan que sí. Bueno, lo primero son los lazos sentimentales o económicos o familiares que pueda tener la persona con el país de origen, en este caso el cubano en su país. Puede ser que tiene a su familia o a su madre viejita, enferma, o a un hijo, vive solo con el hijo es menor, en fin, cualquiera de esos situaciones hay miles, situaciones familiares tenemos todos, situaciones económicas tenemos todos.
Se explica y eso y se explica de una manera que quede como que son razones fuertes para tú regresar a tu país. También tener en cuenta que hay que presentar evidencias de todo lo que uno dice. Aquí todo hay que demostrarlo. Todo tiene que haber evidencias de todo. Lo otro, y esto es muy importante sobre todo para los cubanos teniendo en cuenta el salario tan miserable que tenemos en Cuba, y es evidencia de fondos suficientes para viajar a Canadá. Un viaje a Canadá frescamente te puede costar $2.000 entre pasaje, entre estancia y comida, etcétera, etcétera. Te puede costar fácil $2.000 por 2 semanas. Ajá. Bueno, tú tienes que presentar evidencia de que tú tienes ese dinero y evidencias también de que ese dinero es bien habido. Para un cubano que trabaja en la empresa eléctrica con un salario de $70, $50 al mes, es totalmente imposible poder justificar $2.000 para viajar a Canadá, y sobre todo que esa persona, porque cuando tú tienes $2.000 para viajar a Canadá es porque puedes prescindir de eso y tienes 40.000 más para comida, para alojamiento, para lo que sea en Cuba, ¿verdad? Entonces puedes darte el lujo de coger $2.000 y viajar a Canadá. Ningún cubano puede hacer eso, o muy pocos. Entonces, porque sí, claro, cuando tú tienes $2.000 es porque tú tienes todo lo demás. Tienes que presentar evidencias de que tienes casas o casa, mínimo una casa, tienes carro, tienes moto, qué sé yo, tienes un negocio muy próspero con evidencias de pagos a la ONA, de ingresos, etcétera, etcétera, que tú puedes presentar y que te dicen, bueno, yo generé este dinero, es para mis vacaciones y lo voy a coger para ir a Canadá. Lo otro son las condiciones políticas y económicas del país, que ya expliqué que Cuba ahí tiene que verla con la más fea. Todos los cubanos tenemos que verla con la más fea porque la situación política, económica y social del país de Cuba va de mal a peor. Y bueno, en fin, de eso hablamos. Por tanto, esa parte es fundamental. Y ahí es donde más nos golpean a nosotros, porque es más fuerte que nosotros. Es algo que nosotros no podemos evitar. Nosotros podemos justificar quizás los fondos, esto, lo otro. A lo mejor un familiar me está pagando el viaje a Canadá, lo que sea. Pero ya, la situación política del país es una cosa que es más fuerte que nosotros. No tenemos ningún control sobre eso. Importante. Las responsabilidades y obligaciones del aplicante o del solicitante en el país. Si esa persona es un funcionario público, si es un funcionario político, si es militar, en fin, si tiene algún cargo de importancia en el gobierno, todo eso es importante. Si tenemos un empleo que hay en Cuba, pero que son bastante pocos, si tenemos un empleo que genere ingresos suficientes para que nos permita viajar a Canadá como turistas, bueno, pues podemos presentar una carta del empleador explicando los ingresos que uno tiene, todas esas cosas, y además también poniendo evidencias de cuentas de banco con más de 6 meses de hecho el depósito, en fin. Y también, otro tema que se tiene en consideración a la hora de la solicitud de otorgar o no una visa es los vínculos que tiene esa persona con Canadá. Por ejemplo, si tienes algún familiar, si tienes algún amigo, si tienes algún negocio incluso, que bueno, no es el caso de los cubanos o de la mayoría de los cubanos, pero bueno, si tienes algún negocio, y entonces por supuesto para todo esto hay que presentar evidencia. Entonces, si por ejemplo, si tú viniste con anterioridad a Canadá, ya sea como turista o como estudiante, si viniste y saliste, bueno, pues ya esos son antecedentes que tienes de vínculos con el país. También, por ejemplo, si has viajado a otros países y has regresado, imagínate que tú tengas una visa para Ecuador o para Bélgica, tú fuiste, regresaste, ahí está en tu pasaporte la visa, tu fecha de entrada y de salida, todo está ahí. Entonces son evidencias de que tú te has acogido a tus obligaciones como visitante y has salido del país al final de tu estancia. Muchas personas reciben una carta de negativa de visa diciendo no estoy convencido de que usted va a abandonar Canadá al final de su estancia basado en su situación financiera, o sobre la base de que usted no ha viajado nunca a otro país, o
sobre la base de sus propósitos de viaje. Eso está abierto, ahí puede ser cualquier cosa, el propósito de viaje. Ajá. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo generar la solicitud alrededor del propósito que tú pones desde la primera vez. Entonces ya tú sabes, no importa que te digan que no la primera vez, si te dicen que no, pues lo único que tienes que hacer es prepararte mejor y hacer tu segunda solicitud sobre la base de las razones que te dan cuando te dicen que no, y tú verás que en la segunda oportunidad te van a decir que sí. Ojalá y te digan que sí de la primera. Pero bueno, hasta aquí este video, espero que te haya sido útil, que tengas ya una idea general de cómo enfocar tu solicitud de visa de turista a Canadá. Y bueno, si tienes alguna pregunta, escríbenos en los comentarios y nada, suscríbete al canal y déjanos un like. Todo esto es mente positiva, no me aflojen en la curva, dame un like, que el cielo es el límite.